Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo nuestro segundo libro de crónicas del capítulo 18 al capítulo 21. Estamos viendo el reinado de Josafat. Vemos en los primeros versículos que él toma decisiones que no van acorde a la voluntad de Dios, ¿no? El aliarse con sus enemigos no era algo que estaba planeado, no era algo más bien que estaba dentro de lo que el Señor quería. Entonces, en esta parte vemos que sí, a lo mejor y la intención de Josafat era buena, ¿no? Al quererse aliar con sus enemigos, pero no estamos viendo que dentro de todo esto también hay consecuencias, ¿no? Sí, hubo la bendición de poder dejar a un lado todas las imágenes que tomaban el lugar del Señor y poner en primer lugar a Dios, pero esto no significa que haya tomado la decisión correcta o la vía correcta, ¿no? Pudo haber sido de una manera mejor, pudimos haber pensado que si él en algún momento hubiera consultado al Señor, hubiera podido él ver la manera de no tener que acudir a sus enemigos para poder llevar a cabo esto, ¿no? Y obviamente sabemos que pudo haber sido pues un resultado totalmente diferente y un resultado mejor, ¿no? Al momento de tomar esta decisión. Entonces en esta parte a lo mejor nosotros podemos entender que en el momento en el que nosotros tomamos decisiones creemos que estamos agradando al Señor, pero, o más bien nuestra intención es querer agradar al Señor, pero tomamos la vía que no es algo que el Señor quiere, ¿no? Entonces en esta parte tener en cuenta poder consultar al Señor en cualquier decisión que nosotros tomemos es algo que también tanto es algo que podemos acostumbrar o tener en cuenta todas las veces que nosotros tengamos que hacerlo, o, o también saber que pues las decisiones puestas en las manos de Dios es una decisión segura, es algo totalmente confiable y es algo en lo cual nosotros podemos descansar, ¿vale? Entonces en esta parte estamos hablando totalmente de una fe que va más allá de simplemente ver pues lo que vemos a simple vista, sino más bien entender que el Señor, todo lo que nosotros pongamos en manos de Dios es algo que va a traer bendición al 100%, ¿vale? Entonces entender esto también hace que nosotros tengamos una confianza en Dios diferente y que empecemos a hacerlo de una manera más recurrente, ¿vale? Y después en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos, vemos que ahora cambia totalmente, ¿no? La manera en la que Josafat toma decisiones, delega jueces, les pide que tengan cuidado. En la parte de su autoridad es algo, o podría tomarse como un arma de dos filos, ¿no? Tanto el Señor pide cuentas o va a pedir cuentas de lo que hicieron como jueces y también como entender de dónde viene su autoridad, ¿no? Es una balanza bastante, pues, de alguna manera complicada, pero a final de cuentas es algo que el Señor tuvo en bien en hacer, ¿no? A final de cuentas es algo que Josafat entendió que no es una responsabilidad cualquiera, sino es algo que el Señor obviamente pues tiene una cierta demanda o ve de manera diferente todo este tema, ¿no? Porque a final de cuentas ser juez no es algo para nada fácil. Entonces, en esta parte me gusta mucho poder entender que tanto su autoridad venía de parte de Dios, es algo que a ellos obviamente los empodera, por así decirlo, pero también de igual manera, así como los empodera, pues también hay cierta responsabilidad y bastante peso dentro de lo que ellos van a hacer. Entonces es una balanza que me gusta mucho y es algo que el Señor también nos muestra para cuando nosotros tengamos pues en algún punto cierta autoridad, ¿no? Hablamos de jueces, ¿no? Pero en este momento estamos hablando también de situaciones en las que nosotros nos podamos encontrar. Entonces entender eso, ¿no? Entender que el Señor nos da esa autoridad, pero con las consecuencias que esto puede traer, tanto traer malas consecuencias como traer bendición, ¿no? Entonces en esta parte es algo de muchísima bendición para nuestras vidas. Y después que Josafat
los moabitas y los amonitas se tienen que enfrentar a ellos. Más bien ellos declaran esta guerra contra ellos, se quieren enfrentar contra ellos, y Josafat, en lugar de tomar una decisión arrebatada, lo primero que él hace es consultar al Señor, ¿no? Le dice al Señor que le muestre la manera en la que ellos tienen que enfrentarse a ellos, porque la verdad es de que en algún punto Josafat tuvo miedo, ¿no? Entonces en esta parte le dice al Señor que cómo ellos le van a hacer, ¿no? Obviamente sabían la manera en la que ellos tenían que hacerlo, pero pues iba más allá de entender esto, sino más bien casi el por qué no se estaba generando todo esto. Pero con esto, obviamente, él no sabía que dentro de todo esto también el Señor tenía un plan que se muestra por medio de Jaziel. Y es muy curioso, me gusta mucho porque ni siquiera tuvieron que enfrentarse a ellos de una manera bélica, sino que simplemente ellos ayunaron, se postraron y le dieron gracias a Dios por lo que estaba por hacer en ellos, y no tuvieron la necesidad de enfrentarse a los moabitas ni a los amonitas. Entonces esto es la consecuencia, o más bien la bendición, de poder consultar al Señor antes de tomar decisiones o antes de tomar una decisión importante, ¿no? Entonces ese contraste, el poder ver cómo Josafat tomó una decisión diferente al principio, pero después pudo consultar al Señor, es algo que nosotros debemos de aprender totalmente, y es algo que tiene evidencia, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que si nosotros consultamos al Señor antes de nuestras decisiones, va a haber bendición, ¿no? No es algo que nos contaron, o es algo que no entendamos. Al contrario, esto lo podemos ver dentro de la vida de Josafat, y es algo que podemos pues aplicar a nuestra vida totalmente, ¿vale? Entonces pues para esto es lo que el Señor nos ha llamado, a poder ser menos nosotros y más Él dentro de nuestras vidas, ¿vale? Entonces espero que haya sido de muchísima bendición estos últimos capítulos que hemos estado leyendo. Después vemos también a su hijo Jorán, quien sucede dentro del reinado, pero él hace cosas totalmente diferentes a lo que vemos a su papá. Entonces en esta parte es un contraste bastante diferente, pero a final de cuentas Josafat cumplió lo que el Señor tenía para ellos, y es algo que nosotros debemos llevarnos en nuestro corazón, ¿vale? Cuídense mucho, nos estamos viendo para los siguientes episodios y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.